Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Hoy tenemos una historia que, créanme, tiene todos los ingredientes para un verdadero drama, una situación que a cualquiera nos podría pasar y que, en el caso de una figura pública tan querida como Demet Özdemir, se convierte en noticia internacional. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un inesperado contratiempo aeroportuario que tuvo a nuestra estrella turca al borde de un ataque de nervios. Si les gusta enterarse de estas anécdotas jugosas, de esas que nos hacen sentir un poco más humanos y cercanos a las celebridades, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse nada. Esta historia promete. Imaginen la escena: un aeropuerto bullicioso, luces brillantes, el constante murmullo de conversaciones, maletas rodando y, de repente, una figura conocida intentando pasar un control de inmigración. Todo parecería normal, ¿verdad? Bueno, pues para Demet Özdemir, ese momento se convirtió en un auténtico dolor de cabeza. Y todo por algo tan simple y a la vez tan crucial como un pasaporte caducado. Sí, han oído bien. La querida actriz, conocida por sus papeles en series que nos han robado el corazón como Erkenci o Doğu Unep, se encontró de repente con una pared infranqueable: su documento de identidad para viajar había expirado. La noticia saltó a los medios turcos y rápidamente se hizo eco en otros países. Se hablaba de retrasos, de posibles cancelaciones de vuelos, de la incomodidad de la situación. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no ha sentido un escalofrío al pensar en esa posibilidad? Ese momento en el que te das cuenta de que has olvidado algo importante, pero a una escala mucho mayor, cuando estás a punto de embarcar en un avión que te llevará a otro destino. Demet, una mujer acostumbrada a moverse por el mundo, a cumplir compromisos profesionales y personales, se vio atrapada en un laberinto burocrático por un descuido que, aunque parezca menor, tiene consecuencias enormes. La noticia se propagó como la pólvora. Los paparazzis, como siempre, estuvieron al acecho. Se captaron imágenes de Demet en el aeropuerto, luciendo un semblante preocupado, intentando resolver la situación. Se veía rodeada de personal del aeropuerto, probablemente tratando de encontrar una solución rápida. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Porque, ¿qué haces cuando tu pasaporte está caducado y tienes un vuelo inminente? No es algo que se solucione soplando y haciendo botellas, ¿verdad? Requiere trámites, documentación y, sobre todo, tiempo. Tiempo que a veces, cuando se trata de aeropuertos y horarios de vuelo, es un lujo que no tenemos. Podemos imaginar la frustración que debió sentir. De repente todos sus planes se veían amenazados. Quizás tenía una entrevista importante, un evento, un encuentro con seres queridos o incluso una reunión de trabajo crucial. Y todo se paraliza por un papel que expiró. Es fácil empatizar con ella. Todos hemos pasado por momentos en los que sentimos que el universo conspira contra nosotros, y esta situación, sin duda, entra en esa categoría. La presión mediática, sumada a la incomodidad personal, debió ser abrumadora. La fama de Demet Özdemir la ha llevado a ser una figura constantemente bajo el escrutinio público. Cada uno de sus movimientos, desde apariciones públicas hasta sus vacaciones, es seguido con gran interés por sus seguidores y por la prensa. Por ello, un incidente como este, que normalmente podría manejarse con cierta discreción, se convierte en un tema de conversación a nivel internacional. Los titulares no tardaron en aparecer, algunos sensacionalistas, otros más informativos, pero todos coincidían en un punto: Demet Özdemir enfrentaba un problema de documentación en el aeropuerto. El aeropuerto, ese crisol de emociones humanas, se transforma a menudo en un escenario de dramas personales, pero cuando una celebridad se ve envuelta, la atención se magnifica. Imaginemos la escena: el bullicio habitual, las familias despidiéndose, los viajeros apresurados, y de repente, una cara conocida, la de Demet, luchando contra una adversidad que nadie anticipaba. El contraste entre su imagen pública, a menudo glamurosa y serena, y la realidad de un obstáculo burocrático, es lo que hace esta historia tan relatable. Los detalles específicos de cómo se resolvió el impasse no son del todo claros, y eso añade un toque de misterio a la historia. Los medios especularon sobre varias posibilidades. ¿Tuvo que comprar un nuevo pasaporte de emergencia? ¿Se le permitió viajar con alguna autorización especial? ¿Se retrasó su vuelo indefinidamente hasta que se pudiera solucionar? Lo que sí se sabe es que al final, Demet logró superar el obstáculo. Pero el camino hasta allí no debió ser nada fácil.
La incertidumbre debió ser un factor estresante, especialmente al tener que lidiar con los protocolos de inmigración y las posibles consecuencias de no poder viajar. La incertidumbre en este caso se convierte en un elemento clave. Cuando uno está en un aeropuerto, el tiempo es oro. Cada minuto cuenta para llegar a la puerta de embarque, pasar los controles y encontrar el asiento asignado. Tener que enfrentarse a un problema de pasaporte caducado en ese preciso instante, cuando la cuenta atrás está en marcha, es una pesadilla para cualquier viajero. Demet, al ser una figura pública, seguramente se sintió aún más bajo presión, consciente de que su situación podría generar un revuelo mediático. Lo fascinante de estas anécdotas es que nos recuerdan que, a pesar de la fama y el glamour, las celebridades son personas con sus propios despistes y problemas cotidianos. A veces pensamos que sus vidas son perfectas, sin fisuras. Pero la realidad es que hasta las estrellas más brillantes pueden encontrarse en situaciones incómodas y estresantes. El pasaporte caducado de Demet Özdemir es un claro ejemplo de ello. Nos muestra que la vida, con sus imprevistos, es igual para todos, sin importar cuántos seguidores tengamos en Instagram o cuántos premios hayamos ganado. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, en primer lugar, y esto es un consejo vital para todos nosotros, siempre revisen la fecha de caducidad de sus pasaportes con mucha antelación antes de cualquier viaje. Una regla de oro es que muchos países exigen que tu pasaporte tenga una validez mínima de 6 meses después de la fecha prevista de salida de su territorio. Así que si tienen pensado viajar en los próximos meses, este es el momento perfecto para sacar ese documento y echarle un vistazo. Un pasaporte caducado no solo puede impedirles embarcar, sino que también podría causarles problemas al intentar entrar en otro país. La planificación es la clave para evitar este tipo de contratiempos. En segundo lugar, esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la planificación y la organización. En un mundo tan acelerado, donde todo parece ir a 1000 por hora, es fácil que se nos pasen detalles importantes. Pero cuando se trata de viajes internacionales, la preparación es clave. Desde la reserva de vuelos y hoteles hasta la obtención de visados y, por supuesto, la verificación de la documentación personal. Un pequeño descuido puede tener consecuencias significativas, como lo experimentó Demet. Este incidente subraya la necesidad de crear una lista de verificación para cada viaje y de revisarla meticulosamente. Y pensando en Demet, podemos imaginar la presión adicional que sintió al saber que su situación estaba siendo observada y comentada por miles de personas. No es lo mismo tener un problema así cuando estás viajando solo o con amigos, que cuando cada uno de tus movimientos es documentado y analizado por la prensa. Seguramente sintió la necesidad de resolverlo lo más rápido y discretamente posible, aunque en un aeropuerto eso es casi una misión imposible. La constante presencia de cámaras y reporteros añade una capa de estrés que un viajero común no experimentaría. Además, esta situación nos da pie a pensar en los procedimientos de inmigración y aduanas. Son controles necesarios, pero a veces pueden ser un poco estresantes, incluso con toda la documentación en regla. Imaginen la tensión cuando algo falla. La buena noticia es que, por lo general, el personal de los aeropuertos está acostumbrado a lidiar con este tipo de situaciones y, siempre que sea posible, intentan ayudar a los pasajeros a resolver sus problemas. La experiencia de Demet, aunque desafortunada, resalta la importancia de la empatía y la profesionalidad del personal aeroportuario en momentos críticos. Si ustedes han vivido alguna experiencia similar en un aeropuerto, ya sea con un pasaporte, una visa, o cualquier otro documento, cuéntenmelo en los comentarios. Me encantaría leer sus historias. A veces compartir estas anécdotas nos ayuda a darnos cuenta de que no estamos solos en nuestras dificultades y puede servir de ayuda para otros que pasen por lo mismo. Las experiencias personales, sobre todo las relacionadas con viajes y burocracia, suelen ser muy enriquecedoras y pueden ofrecer consejos prácticos a quienes aún no las han vivido. La historia de Demet Özdemir en el aeropuerto con su pasaporte caducado es un recordatorio de que la vida, incluso para las estrellas de cine, está llena de imprevistos. Es una lección sobre la importancia de estar atento a los detalles, sobre la necesidad de una buena planificación y sobre la resiliencia necesaria para superar los obstáculos. Al final, lo importante es que, a pesar de este contratiempo, nuestra querida Demet logró seguir adelante con sus planes. Demuestra que incluso cuando las cosas se complican, la determinación y la búsqueda de soluciones pueden prevalecer. Este incidente también nos lleva a pensar en la compleja red de regulaciones que rigen los viajes internacionales.
Cada país tiene sus propias normativas y los pasaportes son la llave que nos permite navegar por ellas. La caducidad de este documento, algo que puede parecer un detalle menor en la vida cotidiana, se convierte en una barrera insuperable al intentar cruzar fronteras. La historia de Demet es un llamado de atención para todos los viajeros, recordándonos la importancia de mantener nuestra documentación en regla y actualizada. Para cerrar, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo y por escuchar esta interesante historia. Espero que les haya parecido entretenida e informativa. Recuerden, la próxima vez que planeen un viaje, doble chequeo a ese pasaporte. Si les gustó este contenido, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de estas curiosidades, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta la próxima.